Imagina que intentas entender un número simple, el número de estrellas en el universo observable. Aproximadamente 200.000 trillones. Y mientras tu cerebro procesa ese número, mientras intentas visualizarlo, convertirlo en algo que puedas comprender, algo extraño sucede. No comprendes. No realmente. Puedes decir el número, puedes escribirlo, pero no puedes experimentarlo. No puedes sentirlo. No puedes relacionarte con él de ninguna forma significativa. Y eso no es fallo tuyo. No es que seas malo con números. Es que tu cerebro no fue diseñado para procesar magnitudes así. Fue diseñado para manejar números pequeños. Números que corresponden a objetos que puedes contar. 3 depredadores, 5 frutas, 20 personas en tu tribu. Y cuando intentas aplicar esa maquinaria cognitiva a números cósmicos, colapsa. No falla ruidosamente. Simplemente produce experiencia de comprensión sin comprensión real. Te da ilusión de que entiendes cuando no entiendes nada. Y el problema comienza con lo más fundamental, con la distancia. La distancia entre tú y la estrella más cercana, que no sea el Sol, es 4.2 años luz. Y cuando escuchas eso, cuando procesas esa información, tu cerebro hace algo. Intenta mapear esa distancia a experiencias que tienes. Intenta encontrar analogía. Intenta escalar. Y falla, porque no tienes experiencia con años luz. No has viajado años luz. No has visto años luz. Entonces, tu cerebro sustituye. Sustituye la magnitud real con algo más manejable, con sensación de muy lejos. Y muy lejos es categoría que tu cerebro puede manejar. Pero es categoría que aplica igualmente a ciudad vecina que a galaxia distante. Y esa compresión, esa reducción de especificidad genuina a categoría vaga, es pérdida masiva de información. Es conversión de número preciso en sentimiento aproximado. Y el sentimiento te traiciona porque te hace creer que entiendes cuando no entiendes. Y los intentos de ayudar a comprender las analogías que encuentras en divulgación científica empeoran el problema. Dicen, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa, la estrella más cercana estaría a 3.000 kilómetros de distancia. Y eso suena útil. Suena como traducción que hace la magnitud manejable. Pero no lo es. Porque ahora tienes 2 problemas en lugar de 1. No solo no puedes comprender la distancia original, tampoco puedes comprender 3.000 kilómetros en contexto de pelotas de playa. Tu experiencia con pelotas de playa es local. Las sostienes, las ves en la playa. Y tu experiencia con 3.000 kilómetros es abstracta. Es número en mapa, es tiempo en avión. Y combinar esas 2 escalas no produce comprensión. Produce confusión disfrazada de claridad. Y el problema se amplifica exponencialmente cuando intentas comprender estructuras mayores. La galaxia, 100.000 años luz de diámetro. Y tu cerebro intenta procesar eso. Intenta mapear 100.000 a algo. Y no puede, porque 100.000 ya es incomprensible. 100.000 personas en estadio es abstracto. No puedes verlos todos simultáneamente. No puedes relacionarte con ellos individualmente. Son masa, son multitud. Y 100.000 años luz no es ni siquiera eso. Es número aplicado a unidad que ya es incomprensible. Es incomprensibilidad multiplicada por incomprensibilidad. Y el resultado no es comprensión más profunda. Es incomprensión más profunda disfrazada por familiaridad con palabras. Pero no es solo magnitud. Es también lo opuesto, la pequeñez. Porque el universo no solo es incomprensiblemente grande, también contiene incomprensible pequeñez. El átomo. El núcleo del átomo, que es 100.000 veces más pequeño que el átomo. El quark, que es punto sin estructura interna conocida. Y cuando intentas visualizar eso, cuando intentas comprender qué significa ser 100.000 veces más pequeño, tu cerebro hace lo mismo.
Sustituye magnitud real con categoría vaga de muy pequeño. Y nuevamente, pierdes especificidad. Pierdes la diferencia real entre átomo y núcleo, entre núcleo y quark. Todo se colapsa en sensación única de pequeñez que no captura las órdenes de magnitud involucradas. Y las analogías nuevamente fallan. Si el núcleo fuera del tamaño de canica, el átomo sería del tamaño de estadio de fútbol. Y eso no ayuda, porque ahora estás intentando imaginar canica en centro de estadio vacío, y tu cerebro no puede hacer eso. No puede sostener esa imagen, no puede relacionarse con ese vacío. Entonces llena el espacio. Imagina algo entre la canica y los bordes del estadio. Y esa imaginación es falsificación. Es invención de estructura donde no hay estructura. Es incapacidad de tu cerebro de representar vacío a esa escala. Pero hay algo más fundamental que magnitud. Hay el problema de rangos. Porque el universo no solo tiene tamaños grandes y pequeños. Tiene rango entre más grande y más pequeño que excede tu capacidad de representar. El universo observable tiene diámetro de 93.000 millones de años luz. La longitud de Planck, la escala más pequeña con significado físico, es 10 a la menos 35 metros. Y el rango entre esos dos números es 10 a la 61. 61 órdenes de magnitud. Y tu cerebro no tiene experiencia con rangos así. Tu experiencia típica cubre tal vez 3 o 4 órdenes de magnitud, desde milímetro que puedes ver hasta kilómetros que puedes caminar. Y cuando intentas extender esa experiencia a 60 órdenes de magnitud, no se escala linealmente, se rompe. Y lo que obtienes no es versión extendida de comprensión. Es ausencia de comprensión disfrazada por manipulación exitosa de símbolos. Y aquí es donde el problema se vuelve filosófico. Porque normalmente asumes que si puedes manipular símbolos correctamente, si puedes hacer cálculos, si puedes resolver ecuaciones, entonces entiendes. Pero comprensión matemática no es comprensión experiencial. Puedes calcular que la galaxia contiene 400.000 millones de estrellas. Puedes usar ese número en ecuaciones. Puedes derivar consecuencias. Pero no puedes experimentar 400.000 millones de nada. No puedes relacionarte con esa cantidad de forma que sientes que la entiendes. Entonces tienes dos tipos de comprensión completamente desconectados. Comprensión formal, que manipula símbolos sin referencia experiencial. Y comprensión experiencial, que está limitada a rangos pequeños. Y asumes que son lo mismo, que comprensión formal implica comprensión experiencial. Pero no lo hace, son ortogonales. Y el cosmos existe en régimen donde solo comprensión formal es posible, donde comprensión experiencial está fundamentalmente bloqueada por arquitectura de tu cognición. Y esto no es limitación que puedes superar con educación. No es que si estudias más física, si aprendes más matemáticas, de repente puedes experimentar magnitudes cósmicas. Porque el problema no es conocimiento, es capacidad, es hardware. Tu cerebro tiene número finito de neuronas. Esas neuronas pueden formar número finito de patrones. Y esos patrones son insuficientes para representar la complejidad, la magnitud, el rango del cosmos. No es que seas limitado individualmente, es que humanos son limitados categóricamente. Y ninguna cantidad de entrenamiento cambia límites categóricos. Solo cambia que también puedes operar cerca de esos límites. Pero el problema se profundiza cuando consideras no solo tamaño espacial, sino también temporal. Porque el universo no solo es incomprensiblemente grande en espacio, también es incomprensiblemente largo en tiempo. 13.8 mil millones de años desde el Big Bang. Y cuando intentas comprender esa duración, cuando intentas relacionarte con ella, tu cerebro hace lo mismo. Sustituye magnitud real
con categoría vaga de muy antiguo. Y pierdes la especificidad. Pierdes la diferencia entre 1.000 millones de años y 13.000 millones de años. Porque ambos son incomprensiblemente largos. Ambos exceden tu experiencia. Ambos caen en misma categoría de más tiempo del que puedo imaginar. Y las analogías temporales son aún peores que las espaciales. Si comprimes historia del universo en un año, los humanos modernos aparecemos en los últimos segundos antes de medianoche del 31 de diciembre. Y eso suena impactante. Suena como forma de capturar cuán reciente es humanidad. Pero no captura nada, porque ahora estás imaginando año calendario. Estás imaginando pasar por meses, por estaciones. Y esa experiencia de año no tiene nada que ver con 13.000 millones de años. No hay estaciones en escala cosmológica. No hay ritmos familiares. Y la analogía te da ilusión de comprensión sin darte comprensión real. Te da historia que puedes contar sin darte entendimiento que puedes experimentar. Y el problema temporal tiene giro adicional. Porque no solo no puedes comprender duraciones largas, tampoco puedes comprender duraciones cortas. El tiempo de Planck, la duración más corta con significado físico, es 10 a la menos 44 segundos. Y ese número no significa nada para ti. No experiencialmente. Puedes escribirlo. Puedes usarlo en cálculos. Pero no puedes sentir qué es 10 a la menos 44 segundos, porque tu resolución temporal está limitada por velocidad de procesamiento neuronal, por rapidez con que las neuronas pueden disparar y resetear. Y esa velocidad pone piso en duraciones que puedes experimentar. Aproximadamente milisegundos. Y todo más rápido que eso se colapsa en instantaneidad. Se vuelve indistinguible de cero. Y nuevamente tienes comprensión formal sin comprensión experiencial. Y el gap entre ellas no es brecha que puedes cerrar. Es abismo que es constitutivo de lo que eres. Pero hay otro aspecto del tamaño cósmico que hace la incomprensión aún más profunda. No es solo que las magnitudes son grandes, es que las magnitudes varían de formas que no tienen paralelo en tu experiencia. En tu experiencia cotidiana, las cosas tienen tamaños característicos. Las personas miden aproximadamente 2 metros. Las casas miden aproximadamente 10 metros. Las ciudades miden aproximadamente 10 kilómetros. Y esos tamaños son estables. Encuentras variación, pero dentro de rangos estrechos. No encuentras persona de 100 metros. No encuentras ciudad de 1 metro. Los objetos en tu experiencia están agrupados alrededor de escalas características con variación limitada. Pero en el cosmos no hay escalas características. Hay distribución continua que cubre 60 órdenes de magnitud sin gaps. Hay objetos de todos los tamaños entre longitud de Planck y tamaño del universo observable. Y tu cerebro no tiene maquinaria para lidiar con eso. Tu cerebro espera que objetos vengan en categorías con tamaños típicos. Y cuando encuentra distribución continua sin estructura categórica, no sabe qué hacer. No puede organizarla en unidades manejables. No puede agruparla en tipos. Entonces colapsa todo en categoría única de cosmos que pierde toda especificidad de lo que realmente está allí. Y esto crea problema peculiar, porque cuando piensas sobre el cosmos, cuando intentas comprender su estructura, tu cerebro automáticamente lo organiza en jerarquía. Partículas forman átomos. Átomos forman moléculas. Moléculas forman objetos. Objetos forman planetas. Planetas forman sistemas solares. Sistemas solares forman galaxias. Galaxias forman cúmulos. Y esa jerarquía suena ordenada. Suena como estructura que puedes comprender. Pero es imposición. Es tu cerebro forzando estructura en algo que no tiene esa estructura naturalmente. Porque los niveles de esa jerarquía no son categorías naturales.
son agrupaciones arbitrarias que reflejan límites de tu percepción más que estructura objetiva del cosmos. Y cuando examinas más cuidadosamente, la jerarquía se desmorona. Porque entre cada nivel hay subniveles. Entre átomo y molécula hay iones y radicales y estados excitados. Entre planeta y estrella hay enanas marrones que no encajan en ninguna categoría. Entre galaxia y cúmulo hay grupos y filamentos y vacíos que no son ni uno ni otro. Y cada vez que intentas categorizar, que intentas poner fronteras, descubres que la realidad no respeta esas fronteras, que hay objetos que caen en gaps, que hay transiciones continuas, donde esperabas discontinuidades discretas, y tu jerarquía, tu organización, se revela como artefacto de tu cognición, no como descubrimiento sobre el cosmos. Pero hay algo aún más fundamental que magnitud o rango o jerarquía. Hay el problema de lo que significa tamaño en primer lugar. Porque en tu experiencia cotidiana, tamaño es propiedad simple. Un objeto tiene longitud, ancho, altura, y puedes medirlos, y esas medidas son el tamaño. Pero en escalas cósmicas, tamaño no es simple. Un electrón no tiene tamaño en sentido clásico. Es punto en cierta formulación de física cuántica. Pero también tiene nube de probabilidad que se extiende infinitamente. Entonces, ¿cuál es su tamaño? ¿Cero? ¿Infinito? ¿Algo intermedio? Y la respuesta es que la pregunta está mal formulada. Que tamaño para partícula cuántica no es concepto bien definido. Y cuando intentas aplicar intuiciones cotidianas sobre tamaño a régimen cuántico, obtienes paradojas. No porque la física sea paradójica, sino porque tus conceptos son inadecuados. Y lo mismo sucede en el otro extremo. ¿Cuál es el tamaño del universo? 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero eso es solo el universo observable. El universo total podría ser infinito, o podría ser finito pero sin borde, o podría ser múltiples universos en multiverso. Y nuevamente tu concepto de tamaño, que funciona perfectamente para objetos cotidianos, se rompe. No puede manejar infinitud, no puede manejar curvatura, no puede manejar multiplicidad. Y estás forzado a admitir que no sabes qué significa la pregunta. Que ¿cuál es el tamaño del universo? Presupone estructura conceptual que no aplica. Y esto revela algo profundo, que los conceptos que usas para navegar tu entorno cotidiano son específicos a ese entorno. Son calibrados a escalas, velocidades, densidades que encuentras en tu experiencia. Y cuando intentas extrapolar esos conceptos a regímenes radicalmente diferentes, a escalas cosmológicas o cuánticas, no se generalizan bien, se rompen, producen contradicciones. Y te das cuenta de que no estabas usando conceptos universales. Estabas usando herramientas locales. Y esas herramientas no funcionan globalmente. Y no hay herramientas que funcionen globalmente, porque tu cognición es finita, y el rango de fenómenos en el cosmos es ilimitado. Y ninguna cantidad finita de maquinaria cognitiva puede cubrir rango ilimitado de fenómenos sin pérdida masiva de resolución. Entonces, cuando dices que entiendes el tamaño del cosmos, lo que realmente tienes es manipulación formal de símbolos. Puedes hacer aritmética con años luz. Puedes calcular volúmenes. Puedes comparar ratios. Pero esas operaciones no te dan comprensión experiencial. No te dan sensación de magnitud. No te permiten relacionarte con el cosmos de forma que se siente como conocimiento íntimo. Y esa ausencia no es temporal. No es algo que puedas corregir con más educación o más tiempo. Es permanente. Es constitutiva de ser humano en universo que opera en escalas que exceden capacidad humana de comprensión experiencial. Y no hay forma de escapar esa condición. Solo hay formas de negociar con ella. De reconocer que comprensión formal no es comprensión experiencial.
de dejar de pretender que entiendes cuando no entiendes, de habitar la incomprensión honestamente en lugar de disfrazar con manipulación exitosa de símbolos. Y tal vez esa honestidad es más valiosa que la ilusión de comprensión. Porque cuando reconoces que no entiendes, cuando dejas de pretender, algo cambia. Ya no estás operando bajo ilusión de que el cosmos es manejable, de que puedes reducirlo a algo que quepa en tu cabeza. Estás confrontando su vastedad genuina, su indiferencia a tu capacidad de comprenderlo. Y esa confrontación, aunque incómoda, es más real que la comodidad falsa de analogías que pretenden hacer lo incomprensible, comprensible, mediante trucos lingüísticos. Y desde esa honestidad, puedes comenzar a relacionarte con el cosmos de forma diferente, no como objeto de comprensión, sino como fuente de asombro, no como sistema que debes dominar cognitivamente, sino como vastedad que excede tu dominio. Y ese cambio de postura, de intentar comprender a permitir ser abrumado, es transformación. Es reconocimiento de que tu relación con el cosmos no es relación de conocedor a conocido. Es relación de finitud a infinitud, de limitación a vastedad. Y esa relación no requiere que entiendas, solo requiere que estés presente, que reconozcas la magnitud, que permitas que te transforme mediante su incomprensibilidad en lugar de reducirla mediante falsas analogías. Pero hay giro adicional, porque no solo no puedes comprender el tamaño del cosmos, tampoco puedes comprender tu propia pequeñez dentro de él. Porque cuando dices que eres pequeño comparado con el universo, estás haciendo comparación. Y comparación requiere marco común. Requiere escala compartida en la cual ambos términos de la comparación pueden ser ubicados. Pero no hay escala compartida entre tú y el universo. Tú operas en escalas de metros y segundos. El universo opera en escalas de años, luz y eones. Y no hay forma de mapear uno al otro que preserve proporción de forma significativa. Y las analogías que intentan capturar tu pequeñez fallan por misma razón. Si toda la historia humana es último segundo del año cósmico, ¿qué eres tú? ¿Último nanosegundo? ¿Último picosegundo? Y esos números no significan nada. No experiencialmente. Puedes calcularlos, pero no puedes sentirlos. No puedes usar esos cálculos para experimentar tu pequeñez de forma visceral. Solo puedes producir números que son tan incomprensibles como los originales. Y estás atrapado en mismo problema. Incomprensibilidad que intentas resolver mediante operación formal que produce más incomprensibilidad. Y tal vez el problema final es este: que el cosmos no fue diseñado para ser comprendido por ti, que no hay intención de diseño en absoluto, que el cosmos simplemente es, y tú simplemente eres. Y la coincidencia de que existes en cosmos que excede tu capacidad de comprensión no es problema a resolver, es condición a aceptar. Porque el cosmos no necesita ser comprendido para existir. Y tú no necesitas comprenderlo para existir dentro de él. Y la búsqueda de comprensión, aunque valiosa en sus propios términos, aunque productiva de conocimiento formal, no es un requisito para estar aquí, para ser parte de esto, para participar en vastedad que no requiere tu entendimiento para continuar siendo vasta. Y cuando sueltas necesidad de comprender, cuando dejas de medir tu relación con el cosmos en términos de cuánto entiendes, algo se libera. Ya no estás en posición de inadecuación cognitiva. Ya no estás fallando en tarea de comprensión. Estás simplemente siendo en vastedad. Y la vastedad no te juzga. No requiere nada de ti. Solo continúa siendo vasta. Y tú continúas siendo pequeño. Y esa diferencia de escala no es problema. Es hecho. Y como hecho, no requiere solución. Solo requiere reconocimiento.
Y ese reconocimiento, sin pretensión de comprensión, sin necesidad de reducción a categorías manejables, es más honesto, es más real, es más apropiado a tu posición actual, que es posición de finitud en infinitud, de limitación en vastedad, de incomprensión permanente en presencia de lo incomprensible. Y habitar esa posición, sin intentar escape mediante falsas analogías o manipulaciones formales, es madurez. Es aceptar lo que eres, y lo que no eres, y lo que nunca serás, y estar bien con eso. Pero hay traición más profunda, una que no has considerado: las matemáticas. Porque las matemáticas te prometen comprensión del cosmos. Te dicen: usa nuestro lenguaje y podrás describir cualquier magnitud, podrás calcular cualquier distancia, podrás modelar cualquier estructura, y esa promesa es medio verdad. Porque puedes hacer esas cosas. Puedes escribir ecuaciones que describen galaxias, puedes calcular edad del universo, puedes modelar curvatura del espacio-tiempo, y esos modelos funcionan. Hacen predicciones, y las predicciones son confirmadas. Entonces asumes que entiendes, que las matemáticas te dieron acceso a el cosmos, que comprensión formal es comprensión real. Pero hay trampa, porque las matemáticas no te dan comprensión, te dan manipulación, te dan capacidad de transformar símbolos según reglas, y esas transformaciones preservan ciertas relaciones, preservan consistencia lógica, pero no preservan significado experiencial. Cuando escribes 10 a la 23, cuando usas ese número en cálculo, la matemática te permite operarlo, te permite multiplicarlo, dividirlo, usarlo en ecuaciones. Pero nunca te da experiencia de qué es 10 a la 23 de algo. Nunca cierra gap entre símbolo y experiencia. Y ese gap es donde la traición ocurre. Porque la matemática te hace sentir que entiendes cuando no entiendes. Te da sensación de dominio mediante manipulación exitosa. Y esa sensación es engaño. Y el engaño es peor porque es funcional. Porque la matemática produce resultados correctos. Construyes telescopio usando ecuaciones que no entiendes experiencialmente. Y el telescopio funciona. Capturas luz de galaxia a 1000 millones de años luz. Y la matemática predijo exactamente cómo construir lentes, cómo alinear espejos. Y ese éxito funcional te convence de que entiendes, que la matemática te dio acceso real. Pero lo único que te dio es receta. Es conjunto de instrucciones para manipular símbolos que producen outputs correctos. No te dio comprensión de por qué funciona. No te dio intuición que puedes generalizar. Solo te dio procedimiento que puedes seguir. Y esto se vuelve obvio cuando intentas explicar. Cuando intentas comunicar por qué las ecuaciones funcionan. Puedes derivar. Puedes mostrar pasos lógicos. Puedes probar que una ecuación se sigue de otra. Pero cuando preguntan, ¿pero por qué es así? ¿Por qué el universo obedece esas ecuaciones? No tienes respuesta. Solo tienes, porque los datos lo confirman, porque funciona. Y esa respuesta revela que no entiendes por qué. Solo sabes qué. Sabes qué ecuaciones usar. Pero no sabes por qué esas ecuaciones son las correctas. Y esa ignorancia está oculta detrás de éxito funcional, detrás de capacidad de hacer predicciones. Y asumes que hacer predicciones es equivalente a entender. Pero no lo es. Y hay más. Las ecuaciones que describes el cosmos contienen constantes. Velocidad de luz, constante gravitacional, constante de Planck. Y esas constantes son números que mides, que observas, pero que no puedes derivar. No puedes explicar por qué tienen los valores que tienen. No hay ecuación más profunda de la cual se siguen. Solo hay. Los medimos y son así. Y cuando tus ecuaciones contienen inputs que no puedes explicar, inputs que simplemente aceptas porque la naturaleza te los da,
entonces tus ecuaciones no son comprensión completa. Son parametrizaciones. Son formas de organizar observaciones, pero no son explicaciones fundamentales. No responden por qué, solo describen cómo. Y la diferencia entre describir y explicar es crucial, porque describir es mapear, es encontrar patrones, es comprimir observaciones en fórmulas. Y eso es valioso, es conocimiento, pero no es comprensión en sentido profundo. Comprensión requiere que puedas ver por qué no podría ser de otra forma. Requiere que las ecuaciones se sientan necesarias, no meramente correctas. Y las ecuaciones del cosmos no se sienten necesarias, se sienten contingentes, se sienten como hechos que podrían haber sido diferentes. Y tal vez son diferentes en otros universos. Y esa contingencia revela que no entiendes por qué son así. Solo sabes que son así. Y esto transforma tu relación con las matemáticas. Porque ya no puedes usar éxito matemático como evidencia de comprensión. Solo puedes usarlo como evidencia de capacidad de manipulación formal. Y esas son cosas diferentes. Y la confusión entre ellas es lo que te hace creer que entiendes el cosmos, cuando no entiendes. Cuando solo puedes describirlo. Cuando solo puedes predecir. Cuando solo puedes manipular símbolos que corresponden a él sin nunca acceder a él experiencialmente o comprenderlo necesariamente. Pero hay otro problema, uno que es aún más perturbador. Las matemáticas que usas para describir el cosmos son infinitas. Contienen números reales. Contienen continuums. Contienen infinitudes. Y cuando usas esas matemáticas, cuando escribes integral que va de menos infinito a más infinito, estás asumiendo que infinitud es herramienta legítima, que puedes operar con ella. Y puedes. Las reglas de cálculo te permiten manipular infinitudes, te permiten obtener resultados finitos de operaciones infinitas. Y esos resultados son correctos. Hacen predicciones que se confirman. Pero no entiendes infinitud. No experiencialmente. No puedes imaginar infinitos objetos. No puedes contar hasta infinito. No puedes experimentar proceso infinito completado. Y cuando usas infinitud en tus ecuaciones, cuando dependes de ella para hacer predicciones correctas, estás usando herramienta que no comprendes. Y eso significa que tus predicciones correctas no son evidencia de que entiendes. Son evidencia de que las matemáticas funcionan incluso cuando no las entiendes, de que puedes manipular símbolos que representan cosas incomprensibles y aún así obtener resultados. Y ese hecho es sorprendente y perturbador, porque significa que comprensión no es requisito para éxito predictivo, que puedes ser ignorante de lo que estás haciendo y aún así hacer predicciones correctas. Y eso debería hacerte cuestionar qué significa entender. Y hay más. El cosmos probablemente no es infinito en las formas que tus matemáticas asumen. Las matemáticas asumen continuum. Asumen que entre cualquier dos puntos hay infinitos puntos, que el espacio es divisible infinitamente. Pero a escala de Planck, esa suposición podría romperse. El espacio podría ser discreto, podría ser granular. Y si es así, entonces las matemáticas continuas que usas son aproximaciones. Son útiles en escalas grandes donde granularidad no importa, pero no son descripción exacta. Y cuando usas aproximación sin saber qué es aproximación, cuando asumes que tus matemáticas capturan realidad exactamente, estás cometiendo error. No error que afecta predicciones a escalas que puedes medir, pero error conceptual. Error de creer que tu descripción matemática es la realidad en lugar de modelo de la realidad. Y distinguir modelo de realidad es fundamental, porque modelos son simplificaciones. Son abstracciones que ignoran detalles para capturar características esenciales.
Y todos los modelos matemáticos del cosmos son simplificaciones. Ignoran quantum fluctuations a escalas pequeñas. Ignoran complejidad a escalas grandes, promedian, suavizan, idealizan. Y esas simplificaciones son necesarias. Sin ellas, las matemáticas serían intratables. Pero significan que tus ecuaciones no son el cosmos. Son representaciones del cosmos que funcionan en ciertos contextos. Y cuando extrapolas fuera de esos contextos, cuando aplicas ecuaciones a regímenes donde las simplificaciones no son válidas, obtienes resultados incorrectos. Y eso revela que nunca tuviste comprensión completa. Solo tuviste comprensión contextual. Comprensión que funciona aquí, pero no allá. ¿Y qué constituye aquí versus allá? No siempre está claro. Y a veces descubres que estabas en allá sin saberlo. Y tus resultados son nonsense. Y tienes que empezar de nuevo con nuevas suposiciones. Entonces las matemáticas no son ventana transparente al cosmos. Son lente que distorsiona al mismo tiempo que clarifica, que enfoca ciertas características al costo de desenfocar otras. Y no hay lente perfecta. No hay matemática que capture todo sin distorsión. Solo hay trade-offs entre tratabilidad y completud, entre simplicidad y precisión. Y esos trade-offs significan que tu comprensión matemática siempre es parcial, siempre es contextual, siempre es limitada de formas que podrías no reconocer hasta que falla. Y esto debería cambiar cómo piensas sobre entender el tamaño del cosmos. Porque no puedes usar éxito matemático como evidencia de comprensión. Solo puedes usarlo como evidencia de que has encontrado patrones, que has comprimido observaciones en fórmulas, que puedes predecir. Pero predecir no es entender, y calcular no es experimentar, y manipular símbolos no es comprender magnitudes. Y todas esas distinciones que normalmente colapsan en contextos cotidianos se separan en contexto cósmico. Y te das cuenta de que lo que llamabas entender era confusión de múltiples cosas diferentes. Y solo algunas de ellas están disponibles para ti cuando tratas con el cosmos. Y las que están disponibles no son las que sientes como comprensión genuina. Son las que sientes como manipulación formal. Y tienes que aprender a vivir con eso. A aceptar que comprensión formal es todo lo que tendrás. Y que comprensión experiencial, comprensión que se siente como conocimiento íntimo, está permanentemente fuera de alcance para magnitudes cósmicas. Y tal vez ese es el mensaje real sobre tamaño del cosmos. No que es grande, no que es incomprensible, sino que revela límites de ¿qué es comprensión? Revela que comprensión no es categoría única. Es familia de capacidades diferentes, y algunas de esas capacidades funcionan para objetos cotidianos, y otras funcionan para abstracciones matemáticas. Pero ninguna combinación de ellas produce comprensión completa de magnitudes que exceden tu experiencia por 60 órdenes de magnitud. Y no hay forma de crear esa comprensión, porque requeriría expandir tu experiencia de formas que son físicamente imposibles. Requeriría vivir escalas de tiempo geológicas. Requeriría viajar distancias intergalácticas. Y no puedes hacer esas cosas. Y sin ellas, sin experiencia directa en esas escalas, no puedes construir intuiciones que corresponden a ellas. Solo puedes construir símbolos y manipular símbolos correctamente y llamar eso comprensión, sabiendo que es comprensión limitada, comprensión formal sin base experiencial. Y aceptar esa limitación es comenzar a ser honesto sobre lo que realmente sabes versus lo que pretendes saber. Pero hay problema aún más fundamental. Uno que no es sobre magnitudes o matemáticas o experiencia. Es sobre la estructura misma de la consciencia. Porque consciencia es fenómeno que requiere foco, requiere atención.
y atención es selectiva. No puedes prestar atención a todo simultáneamente. Tienes que elegir. Y cuando eliges, cuando enfocas en una cosa, todas las demás cosas desaparecen del fondo. Se vuelven ausentes de tu experiencia consciente. Y esa ausencia no es fallo. Es característica. Es cómo funciona consciencia. Es cómo puede funcionar. Y el cosmos es demasiado vasto para consciencia así estructurada. Porque si intentas comprender el cosmos, tienes que prestar atención a él. Pero no puedes prestar atención a todo el cosmos simultáneamente. Tienes que elegir parte. Tienes que enfocar en galaxia, o estrella, o planeta, y cuando lo haces, el resto del cosmos desaparece de tu foco. Se vuelve contexto, se vuelve fondo, y pierdes sense de escala. Pierdes sense de vastedad. Porque vastedad requiere mantener múltiples escalas en atención simultáneamente. Requiere ver átomo y galaxia al mismo tiempo. Y no puedes hacer eso. Tu atención no puede extenderse así. Y sin esa extensión, sin capacidad de sostener vastedad en atención consciente, no puedes experimentarla. Solo puedes conceptualizarla. Y conceptualización no es experiencia. Y esto es diferente de problemas anteriores. No es que magnitudes son grandes. No es que matemáticas son abstractas. Es que la consciencia misma, la estructura de tener experiencia subjetiva, es incompatible con abarcar vastedad. Porque vasted requiere simultaneidad. Requiere experiencia de todo a la vez. Y consciencia es serial. Es una cosa a la vez, y no puedes convertir una en la otra sin pérdida masiva, sin reducción de vastedad a secuencia. Y secuencia no captura vastedad, captura serie de ítems individuales. Y suma de ítems individuales no es vastedad, es colección. Y colección no tiene cualidad de vastedad. No tiene sensación de inabarcabilidad, solo tiene sensación de multiplicidad. Y multiplicidad puedes contar. Y si puedes contar, no es vasto en sentido que importa. Y hay más. Consciencia requiere integración. Requiere que diferentes inputs sensoriales sean sintetizados en experiencia unificada. Requiere que lo que ves y lo que escuchas y lo que sientes sean combinados en percepción coherente. Y esa integración tiene costos. Requiere procesamiento. Requiere tiempo. Y cuanto más inputs intentas integrar, más tiempo requiere. Y hay límite. Hay punto donde hay demasiados inputs, donde el sistema de integración se sobrecarga. Y en lugar de producir experiencia unificada más rica, produce confusión. Produce fragmentación. Produces pérdida de coherencia. Y el cosmos tiene demasiados inputs para ser integrado en experiencia consciente unificada. Tiene demasiadas estrellas, demasiadas galaxias, demasiadas escalas. Y si intentas integrar todo, si intentas sostener todo en atención simultáneamente, no obtienes experiencia de vastedad. Obtienes sobrecarga. Obtienes colapso de capacidad de formar experiencia coherente en absoluto. Y tu consciencia se retira, se contrae. Enfoca en fragmento manejable y pierde el todo. Y sin el todo, sin experiencia integrada de totalidad, no puedes experimentar vastedad genuina. Solo puedes experimentar parte y saber conceptualmente que hay más partes. Y esas dos cosas juntas no producen experiencia de vastedad. Producen experiencia de fragmentación, de incompletud, de incapacidad de abarcar. Y esto no es limitación que tecnología puede resolver. No puedes construir interfaz que permita a consciencia humana experimentar vastedad cósmica. Porque el problema no es input, es integración. Es la estructura misma de cómo consciencia opera. Y esa estructura está fija. Está determinada por arquitectura neural, por velocidad de procesamiento, por capacidad de memoria de trabajo. Y todos esos parámetros son limitados.
Y sus límites definen límites de lo que puedes experimentar conscientemente. Y vastedad cósmica está más allá de esos límites. No marginalmente, radicalmente, por órdenes de magnitud que hacen que la distancia sea inconmensurable. Entonces, cuando intentas experimentar el tamaño del cosmos, lo que realmente estás experimentando es límite de tu conciencia. Estás encontrando borde donde tu capacidad de integración, de atención, de experiencia unificada se rompe. Y ese encuentro es incómodo, porque revela que no eres ilimitado, que tu conciencia, que se siente tan vasta desde dentro, que parece capaz de contener cualquier cosa, es en realidad minúscula. Es capaz de contener solo fragmento infinitesimal de lo que existe, y el resto, la vastedad real, está permanentemente fuera de su alcance. No temporalmente inaccesible, permanentemente inaccesible. Porque no es problema de información, es problema de capacidad estructural. Y esa capacidad no puede ser expandida sin cambiar qué es consciencia. Y si cambias qué es consciencia, ya no eres tú experimentando vastedad. Es algo más. Algo que tiene capacidad que tú no tienes, pero que no es tú. Y esto plantea pregunta inquietante. ¿Podría haber formas de conciencia que sí pueden abarcar vastedad? ¿Formas que no están limitadas por necesidad de foco serial? ¿Que pueden sostener múltiples escalas simultáneamente? ¿Que pueden integrar inputs masivos sin sobrecarga? Tal vez. No hay razón física por la cual conciencia debe estar estructurada como la tuya. Es accidente evolutivo. Es solución particular a problema de supervivencia en ambiente particular. Y en otros ambientes, con otras presiones selectivas, podrían evolucionar otras soluciones. Otras formas de ser consciente que tienen capacidades que tú no tienes. Y esas conciencias, si existen, podrían comprender el cosmos de formas que tú no puedes. Podrían experimentar vastedad directamente, sin necesidad de reducción a símbolos, sin necesidad de manipulación formal. Solo experimentar, sostener, abarcar. Y desde su perspectiva, tu conciencia parecería limitada, parecería incapaz de algo obvio, y tendrían razón. Y no puedes cambiar eso, porque estás atrapado en tu arquitectura, en tu forma particular de ser consciente, y esa forma tiene límites, y esos límites definen lo que puedes y no puedes experimentar. Y vastedad cósmica está firmemente en categoría de no puedes. Pero hay otra dimensión, porque no solo no puedes experimentar vastedad, tampoco puedes recordarla, porque memoria requiere consolidación, requiere que experiencia sea convertida en trace neuronal que puede ser almacenado y recuperado. Y ese proceso de conversión tiene límites. No puedes almacenar experiencias arbitrariamente complejas. No puedes recordar con detalle perfecto. Y cuanto más compleja la experiencia, más se pierde en consolidación, más se simplifica, más se reduce a más esquema manejable que puede ser almacenado en red neural finita. Y si pudieras experimentar vastedad, si hubiera forma de obligar a tu conciencia a sostenerla momentáneamente, no podrías recordarla. La experiencia sería demasiado compleja para consolidar. Y lo que recordarías no sería vastedad. Sería impresión vaga. Sería sensación de que hubo algo abrumador. Pero los detalles, la estructura, la riqueza real de la experiencia, se perderían. Y estarías de vuelta donde empezaste, con símbolos, con descripciones, con conocimiento de que hay vastedad sin experiencia retenida de vastedad. Y esa pérdida es inevitable. Es consecuencia de límites de memoria, de límites de cuánta información puede ser almacenada en estructura neural finita. Y esos límites son fijos, y condenan incluso experiencias excepcionales a desvanecerse, a ser reemplazadas por esquemas simplificados que pierden exactamente
lo que hacía la experiencia excepcional. Entonces estás doblemente limitado. No solo no puedes experimentar vastedad en primer lugar, incluso si pudieras, no podrías retenerla. No podrías recordarla con fidelidad suficiente para mantener lo que hace vastedad vasta. Y estarías forzado a operar desde memoria reconstruida, desde esquema simplificado, desde aproximación que pierde precisamente la cualidad que intentabas capturar. Y esa doble limitación de experiencia y memoria garantiza que vastedad cósmica permanecerá incomprensible. No temporalmente, permanentemente, como consecuencia estructural de ser tipo de consciencia que eres. Y tal vez la lección es esta: que consciencia no es herramienta universal, no es capacidad que se escala infinitamente, es solución evolutiva particular a problema particular. Y esa solución tiene rango de aplicabilidad. Funciona bien para navegar entornos de tamaño medio a velocidades moderadas. Funciona para rastrear objetos contables, para recordar relaciones sociales, para planear acciones futuras en horizontes de días o semanas. Pero fuera de ese rango, fuera del nicho evolutivo para el cual fue optimizada, no funciona bien. Se rompe. Produce experiencias fragmentadas. Produce incomprensión. Y no hay forma de arreglarla sin cambiar fundamentalmente lo que es, sin convertirla en algo diferente que no sería tu consciencia. Y eso te deja con elección. Puedes lamentar límites, puedes sentir que eres inadecuado, que deberías poder comprender más, que hay fallo en tu estructura cognitiva. O puedes aceptar que no hay fallo, solo hay especificidad. Tu consciencia es específica a cierto rango, y fuera de ese rango no funciona. Y eso no es defecto, es característica, es trade-off evolutivo que te dio capacidades en ciertos dominios al costo de incapacidad en otros dominios. Y todos los sistemas tienen trade-offs, todos los diseños tienen límites, y el cosmos simplemente resulta caer fuera de tu rango. No porque seas malo, sino porque el cosmos es vasto y tu consciencia es pequeña. Y pequeñas consciencias no pueden contener vastas cosmos. No importa cuánto lo intenten. Y aceptar eso, aceptar especificidad de tu consciencia y límites que impone, es liberador, porque significa que puedes dejar de intentar imposible. Puedes dejar de intentar experimentar vastedad que está estructuralmente fuera de tu alcance. Y puedes enfocarte en lo que sí puedes hacer, que es habitar tu rango, experimentar lo que tu consciencia puede abarcar, y reconocer intelectualmente que hay más, que tu rango es fragmento, pero que ese fragmento es lo que tienes, y que es suficiente, no porque sea todo, sino porque es lo que está disponible. Y operar desde lo disponible en lugar de lamentar lo indisponible es madurez. Es realismo. Es reconocimiento honesto de qué eres y qué no eres. Y vivir desde ese reconocimiento, en lugar de vivir desde fantasía de ser algo más expansivo de lo que realmente eres. Pero hay inversión final que cambia todo. Porque hemos estado asumiendo que el cosmos tiene tamaño. Que tamaño es propiedad que objetos tienen independientemente de observadores, y que tu problema es que no puedes comprender ese tamaño. Pero ¿qué si tamaño no es propiedad universal? ¿Qué si es categoría que solo emerge en cierto rango de escalas? Y fuera de ese rango, colapsa. Deja de tener significado claro. Y el cosmos, operando en escalas extremas, está en régimen donde tamaño no es concepto bien definido. Considera cómo usas tamaño cotidianamente. Dices que casa es grande, que insecto es pequeño. Y esas afirmaciones tienen sentido porque hay estándar implícito. Casa es grande comparada con persona. Insecto es pequeño comparado con persona. Y persona es escala de referencia. Es unidad con respecto a la cual otros tamaños son medidos. Y ese sistema funciona
porque todo en tu experiencia cotidiana cae en rango razonable alrededor de escala humana. Factores de 2, de 10, tal vez de 100. Y dentro de ese rango, grande y pequeño, son distinciones útiles, comunican información, permiten comparaciones significativas. Pero cuando sal es fuera de ese rango, cuando consideras objetos que son millones de veces más grandes o más pequeños que escala humana, las comparaciones se rompen, porque ya no tienes estándar, ya no tienes referencia corporal que ancla significado. Y sin anclaje, grande y pequeño se vuelven relativos de formas que colapsan su utilidad. Bacteria es pequeña, pero comparada con virus es grande. Y virus es pequeño, pero comparado con molécula es grande. Y molécula es pequeña, pero comparada con átomo es grande. Y cada comparación invierte juicio anterior. Y te das cuenta de que grande y pequeño no son propiedades absolutas, son relaciones. Y sin términos fijos en esas relaciones, sin estándar que permanece constante, las relaciones se vuelven arbitrarias, pierden contenido informativo. Y en escalas cósmicas, el problema es peor, porque no solo no hay estándar, tampoco hay razón para usar escala humana como referencia. El cosmos no fue construido con humanos en mente. No hay sentido en el cual escala humana es privilegiada cosmológicamente. Es accidente local. Es resultado de fuerzas evolutivas en planeta particular alrededor de estrella particular. Y usar esa escala accidental para juzgar tamaño de galaxias o cúmulos o universo observable es imposición arbitraria. Es antropocentrismo disfrazado de medición objetiva. Y produce juicios que suenan como hechos, pero que son realmente opiniones sobre qué contar como grande o pequeño relativo a estándar arbitrario. Y podrías objetar. Podrías decir, no uso escala humana como referencia. Uso unidades físicas, metros, años luz, parsecs. Y esas unidades son objetivas. No dependen de observador. Pero eso es ilusión. Porque metro está definido en términos de velocidad de luz y segundo. Y segundo está definido en términos de transiciones atómicas en cesio. Y cesio fue elegido porque produce señal estable que es conveniente medir con tecnología humana. Y conveniencia para tecnología humana es criterio antropocéntrico. Es selección basada en escala humana. Entonces, incluso tus unidades objetivas están calibradas a escala humana de formas ocultas. Y cuando las usas para medir cosmos, estás imponiendo escala humana en régimen donde no es relevante. Y podrías objetar nuevamente. Podrías decir, pero física determina escalas naturales. Longitud de Planck, masa de Planck, tiempo de Planck. Y esas escalas son fundamentales. Emergen de constantes universales. No dependen de humanos, y eso es verdad, pero tampoco ayuda. Porque escalas de Planck no corresponden a nada que experimentas. No puedes usarlas como referencia perceptual. Y cuando dices que galaxia tiene cierto número de longitudes de Planck de diámetro, ese número es tan incomprensible como el original. Es 79 órdenes de magnitud. Y 79 órdenes de magnitud no significa nada, experiencialmente. Solo significa algo formalmente. Y estás de vuelta donde empezaste, con manipulación formal sin base experiencial. Entonces, tamaño como categoría que puedes comprender requiere referencia que puedes experimentar. Y solo puedes experimentar referencias en rango estrecho alrededor de escala humana. Y fuera de ese rango, tamaño se vuelve abstracto. Se vuelve número sin significado experiencial. Y número sin significado experiencial no es comprensión de tamaño, es comprensión de número. Y esas son cosas diferentes. Y el cosmos tiene tamaños que caen fuera de tu rango experiencial por márgenes tan vastos que no hay puente. No hay forma de escalar desde tu experiencia
a esas magnitudes preservando significado de tamaño en sentido que se siente como comprensión. Y esto revela algo más profundo, que categorías que usas para organizar experiencia no son universales, son específicas a tu rango experiencial. Son herramientas que evolucionaron para navegar entornos de cierto tipo. Y esas herramientas funcionan bien en su rango, pero no se generalizan, no se extienden a todos los regímenes posibles. Y cuando intentas extenderlas, cuando intentas aplicar tamaño a cosmos o a partículas cuánticas, obtienes respuestas que son técnicamente correctas, pero experiencialmente vacías, que satisfacen definiciones formales sin capturar significado real. Y confundes satisfacción formal con comprensión genuina. Y vives en ilusión de que entiendes cuando lo que realmente tienes es definición que aplicas sin entender qué estás aplicando. Y tal vez la lección radical es esta: que el cosmos no tiene tamaño en sentido que importa para ti. Tiene dimensiones que puedes medir formalmente, pero tamaño, como concepto que se siente como propiedad real, como característica que comprendes, no aplica. Es categoría que existe solo en tu rango. Y fuera de ese rango, colapsa en formalismo sin significado experiencial. Y no puedes recuperar significado mediante analogía o educación o tecnología. Porque el significado está anclado en experiencia. Y experiencia está limitada a tu rango. Y fuera de tu rango no hay experiencia. Y sin experiencia no hay significado. Y sin significado, lo que queda no es comprensión. Es manipulación correcta de símbolos sin comprensión de lo que simbolizan. Y eso te deja con reconocimiento incómodo. Que cuando hablas sobre tamaño del cosmos, cuando dices que es grande, no estás describiendo propiedad del cosmos. Estás describiendo tu relación con el cosmos. Estás describiendo hecho de que tus categorías no pueden abarcarlo. Y esa descripción es sobre ti, no sobre él. Y confundir descripción de tu limitación con descripción de su propiedad es error categórico. Es proyección de tu estructura cognitiva en objeto que no tiene esa estructura. Y vivir desde ese error es vivir desde incomprensión fundamental de qué es comprensión y qué es proyección. Y cuando corriges el error, cuando reconoces que grande es afirmación sobre tu capacidad, no sobre cosmos, algo cambia. Ya no estás intentando comprender propiedad externa. Estás reconociendo límite interno. Y eso es diferente. Eso no requiere analogías, no requiere educación. Solo requiere honestidad sobre qué puedes y no puedes hacer. Sobre qué categorías funcionan en qué rangos. Sobre cuándo estás dentro de tu dominio de competencia y cuándo estás fuera. Y vivir desde esa honestidad es vivir sin ilusiones. Sin pretensión de comprensión donde no hay comprensión. Y esa claridad, aunque menos satisfactoria que ilusión de entender, es más real. Es más apropiada a tu situación actual, que es situación de finitud confrontando infinitud. De categorías limitadas confrontando regímenes donde esas categorías no aplican. Y no hay forma de resolver esa confrontación. Solo hay formas de habitar honestamente. De reconocer lo que tienes y lo que no tienes sin pretender que lo que no tienes es lo que tienes. Pero hay última vuelta. Porque si tamaño es categoría que colapsa en extremos, entonces pregunta misma: ¿cuál es tamaño del cosmos? Está mal formulada. Es pregunta que presupone que tamaño aplica. ¿Qué es propiedad que cosmos tiene? Pero si no aplica, si es categoría específica a rango humano, entonces pregunta es como preguntar: color del silencio o temperatura de democracia. Es combinación de términos que gramaticalmente es correcta, pero conceptualmente es incoherente. Aplica categoría donde categoría no pertenece. Y produce confusión disfrazada de pregunta legítima.
Y cuando reconoces incoherencia, cuando ves que pregunta misma es problemática, dejas de buscar respuesta. Porque respuesta presupondría que pregunta tiene sentido. Y no tiene. Y buscar respuesta a preguntas sin sentido es actividad sin fin. Puedes manipular símbolos, puedes calcular números, pero esos números no responden pregunta, porque pregunta no era pregunta real. Era malentendido gramatical. Era imposición de categoría inapropiada. Y números que produces no son respuestas. Son artefactos de aplicar maquinaria formal a input mal formado. Entonces, cuando alguien pregunta tamaño del cosmos, respuesta honesta no es número. Es pregunta. Presupone que tamaño aplica. Pero tamaño es categoría específica a rango experiencial humano. Y cosmos opera fuera de ese rango. Entonces pregunta no tiene respuesta en términos que pregunta. Solo tiene respuesta en términos formales que no capturan lo que pregunta realmente quiere saber. ¿Qué es? ¿Puedo comprender magnitud del cosmos? Y respuesta junto a esa pregunta es no, no puedes. Y esa respuesta no es inadecuada. Es honesta. Es reconocimiento de límites, de especificidad de tus capacidades, de inaplicabilidad de tus categorías. Y vivir desde ese reconocimiento es vivir sin ilusión de que manipulación formal es comprensión genuina. Y tal vez eso es suficiente. No comprender tamaño, sino comprender que no puedes comprenderlo. Y comprender por qué. Y comprender que ese por qué no es defecto. Es consecuencia de ser tipo particular de cognición en universo que no está calibrado a tu tipo. Y aceptar esa asimetría, esa falta de ajuste entre tú y cosmos. Y dejar de intentar forzar ajuste mediante analogías o matemáticas o cualquier otro truco. Y simplemente ser lo que eres, con capacidades que tienes, en universo que excede esas capacidades por márgenes que no son cuantificables en términos que comprendes. Y estar bien con eso. No porque hayas resuelto problema, sino porque has reconocido que no hay problema a resolver. Solo hay condición a aceptar. Y esa aceptación es forma de madurez, de realismo, de honestidad sobre finitud confrontando vastedad que no necesita ser comprendida para ser real, que simplemente es, independientemente de si tú la entiendes o no. Y tu falta de comprensión no la disminuye, no la hace menos vasta, solo la hace inaccesible a ti. Y eso está bien, porque no todo necesita ser accesible, no todo necesita ser comprendido. Y vivir sabiendo que hay vastas regiones de realidad que nunca comprenderás es vivir con humildad, con reconocimiento de lugar real en cosmos, que es lugar pequeño, lugar limitado, lugar específico. Y ese lugar no es menos real por ser pequeño, solo es menos capaz. Y capacidad limitada no es vergüenza, es simplemente hecho. Y vivir desde hecho, en lugar de vivir desde fantasía de capacidad ilimitada, es comenzar a vivir honestamente. Pero hay verdad más oscura que no has confrontado. Porque todo este análisis sobre incomprensión, sobre límites cognitivos, sobre categorías que colapsan, evita pregunta real. Y pregunta real no es, ¿puedes comprender tamaño del cosmos? Es, ¿quieres comprenderlo? Y respuesta honesta, respuesta que no te atreves a articular es no, no quieres. Porque comprender tamaño del cosmos es comprender tu insignificancia. Es confrontar hecho de que eres nada, que tu vida, tu civilización, tu especie, tu planeta, tu galaxia, todo es fragmento infinitesimal de vastedad que no nota tu existencia, que no necesita tu existencia, que continuaría exactamente igual si nunca hubieras existido. Y esa verdad es insoportable, no cognitivamente, psicológicamente, porque humanos requieren significado, requieren sentir que sus vidas importan, que sus acciones tienen consecuencias, que hay razón para continuar.
Y significado requiere escala apropiada. Requiere que tus acciones sean significativas relativo a contexto en el cual ocurren. Y en contexto humano, tus acciones son significativas. Afectas otros humanos. Cambias tu comunidad. Dejas legado. Y eso es suficiente cuando contexto es humano. Cuando escala es humana. Cuando no miras más allá. Pero cuando confrontas tamaño del cosmos, cuando realmente comprendes magnitud, contexto cambia. Ya no es humano, es cósmico. Y en contexto cósmico, tus acciones son irrelevantes. No importa qué hagas, no afectarás evolución de galaxias. No cambiarás destino del universo. No dejarás huella detectable en escalas que importan cosmológicamente. Y si contexto es cósmico y tus acciones no importan en ese contexto, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué continuar? ¿Por qué esforzarte? ¿Por qué preocuparte? Y esas preguntas son peligrosas. Son preludio a nihilismo, a colapso de estructura motivacional, a pérdida de voluntad de vivir. Y tú sí que sabe esto. Sabe que confrontar insignificancia cósmica es amenaza existencial. Entonces construye defensas. Construye barreras que previenen comprensión. Y esas barreras no son accidentales. No son limitaciones cognitivas neutrales. Son protecciones psicológicas. Son formas de evitar verdad que no puedes manejar. Y la incomprensión que experimentas cuando intentas captar tamaño del cosmos no es solo incomprensión, es rechazo. Es tu psique bloqueando acceso a información que sería destructiva. Y bloquea mediante múltiples mecanismos. Mediante reducir magnitudes a categorías vagas como muy grande. Mediante sustituir comprensión experiencial con manipulación formal. Mediante producir sensación de entender sin comprensión real. Y todos esos mecanismos tienen misma función. Proteger. Prevenir que confrontes completamente tu insignificancia. Porque confrontación completa es desintegración psicológica. Y ahora puedes ver todo lo anterior bajo luz diferente. Las analogías que no funcionan, las matemáticas que traicionan, los límites de consciencia, el colapso de categorías. Todos son síntomas, no de inadecuación cognitiva, sino de defensa psicológica, de sistema que está estructurado para mantenerte funcional mediante prevenir que comprendas cosas que destruirían tu funcionalidad. Y ese sistema es exitoso. Y su éxito es porque no entiendes tamaño del cosmos. No porque seas incapaz, sino porque eres protegido de tu propia capacidad. Porque si realmente pudieras comprender, si pudieras sostener en consciencia la magnitud completa, si pudieras experimentar tu pequeñez relativa visceralmente, no podrías continuar viviendo como vives. No podrías preocuparte por cosas cotidianas. No podrías encontrar significado en actividades humanas. No podrías funcionar en sociedad humana, porque todo parecería absurdo. Todo parecería juego sin consecuencias en un universo que no nota el juego. Y esa perspectiva es paralizante. Es fin de motivación. Es colapso de razones para actuar. Y tu psique previene eso, mediante mantenerte ignorante. No ignorante de hechos. Sabes los hechos, sabes los números, pero ignorante de significado, ignorante de implicaciones existenciales. Y esa ignorancia no es fallo, es adaptación. Es solución evolutiva a problema de vivir en universo cuya escala verdadera es incompatible con psicología funcional. Y la solución es no comprender completamente. Comprender formalmente, pero no experiencialmente. Saber sin sentir. Y esa disociación entre saber y sentir es protección. Es lo que te permite conocer hechos sobre vastedad sin ser destruido por ellos. Y esto invierte completamente el problema. Porque no estás intentando comprender y fallando. Estás intentando comprender y siendo protegido de éxito. Y mecanismos que interpretas como limitaciones
son en realidad salvaguardas. Son formas en que tu sistema cognitivo-emocional mantiene equilibrio, mantiene capacidad de funcionar, mantiene ilusión de significado que es necesaria para motivación. Y sin esa ilusión, sin esa protección, colapsarías. No metafóricamente, literalmente, perderías capacidad de mantener estructura psicológica coherente y desintegrarías en depresión existencial profunda, en nihilismo paralizante, en ausencia de voluntad. Y tal vez algunos han llegado allí. Tal vez algunos han penetrado defensas, han confrontado insignificancia completamente y no pudieron recuperarse, no pudieron reconstruir significado después de verlo colapsar en 1960 contexto cósmico. Y están perdidos, no funcionando, no participando, solo existiendo sin propósito. Y son advertencias, son ejemplos de qué sucede cuando defensas fallan, cuando comprensión penetra demasiado profundo, cuando verdad destruye estructura motivacional sin reemplazarla con algo que pueda sostener acción. Entonces la incomprensión es regalo, es protección, es lo que te permite continuar. Y búsqueda de comprensión, búsqueda de realmente sentir magnitud, es búsqueda peligrosa. Es jugar con fuego psicológico. Es arriesgarte a destrucción de estructuras que necesitas para funcionar. Y tal vez por eso, búsqueda siempre falla. Tal vez hay límite integrado. Límite que previene que llegues demasiado lejos, que comprendas demasiado completamente, que pierdas protecciones que necesitas. Y esto plantea pregunta perturbadora. ¿Deberías intentar comprender? ¿Deberías buscar penetrar defensas? ¿Deberías arriesgarte a confrontación completa con insignificancia? Y respuesta probablemente es no, no deberías, porque costo potencial es demasiado alto y beneficio es inexistente. Comprender tu insignificancia no mejora tu vida, no te hace más feliz, no te da capacidades nuevas, solo te da verdad. Verdad que es destructiva, verdad que socava motivaciones, verdad que hace difícil continuar. ¿Y qué valor tiene verdad así? Verdad que empeora tu existencia sin dar nada útil a cambio. Y tal vez, la sabiduría es no buscar. Es reconocer que hay verdades que no necesitas conocer, que hay comprensiones que no mejoran tu vida, que hay límites que existen por buenas razones. Y respetar esos límites. No intentar penetrarlos. No forzar comprensión donde comprensión es protegida contra por tu propio sistema. Porque tu sistema, mediante evolución, mediante experiencia acumulada de especie, ha aprendido qué puedes manejar y qué no puedes. Y ha estructurado defensas apropiadamente. Y confiar en esas defensas, en lugar de desmantelarlas mediante búsqueda de comprensión total, es confiar en sabiduría de sistema que te mantiene funcional. Y esto no es cobardía, no es antiintelectualismo, es pragmatismo. Es reconocimiento de que comprensión no es siempre valiosa, que hay costos, y que a veces costos exceden beneficios. Y tamaño del cosmos es caso donde costos de comprensión completa exceden beneficios masivamente. Porque beneficios son, sabes magnitud, y costos son, pierdes significado. Y perder significado es perder capacidad de vivir funcionalmente. Es trade-off inaceptable. Es intercambio que nadie debería hacer voluntariamente. Entonces, cuando dices que no puedes comprender tamaño del cosmos, lo que realmente deberías decir es, no debo comprenderlo. No debería intentar, porque comprensión completa es destructiva. Y defensas que previenen comprensión son adaptaciones valiosas, son protecciones que necesitas. Y honrar esas protecciones, en lugar de tratar de evadirlas, es honrar tu necesidad de continuar, funcionando, de mantener significado, de vivir con propósito. Y esas necesidades
son más importantes que verdad abstracta sobre magnitudes. Son fundacionales. Son lo que te permite existir. Y sacrificarlas por verdad, que no mejora existencia, es error. Es confundir conocimiento con sabiduría. Y sabiduría no es saber todo, es saber qué vale saber. Y tamaño del cosmos, comprendido completamente, no vale saberlo, porque precio es demasiado alto. Y lo que obtienes no compensa lo que pierdes. Y esto es liberador, porque significa que no tienes que entender, no tienes obligación intelectual de penetrar misterios que son protegidos. Puedes saber formalmente, puedes manipular símbolos, puedes hacer física, pero no tienes que sentir, no tienes que experimentar visceralmente, no tienes que confrontar completamente, y esa permisión para no entender completamente es permisión para continuar viviendo, para mantener estructuras motivacionales, para encontrar significado en escalas humanas sin sentir que estás ignorando verdades más grandes. Porque esas verdades más grandes, aunque reales, no son relevantes para tu vida. No son parte de contexto en el cual operas. Y forzarte a operar en contexto cósmico, donde esas verdades son relevantes, es forzarte fuera de tu nicho. Es intentar vivir en escala para la cual no estás adaptado. Y eso no produce iluminación. Produce disfunción. Entonces la respuesta final no es que no puedes comprender, es que no debes intentar. Y que estructuras que previenen comprensión son valiosas, son protecciones. Y deberías agradecer por ellas, no lamentar por ellas, porque son lo que te permite vivir en un universo cuya verdadera escala es incompatible con psicología humana funcional. Son adaptaciones que permiten ignorancia selectiva, que permiten operar en escala humana sin ser abrumado por contexto cósmico. Y esas adaptaciones son exitosas. Son por qué puedes vivir, por qué puedes encontrar significado, por qué puedes continuar. Y sin ellas, sin esas defensas, sin esa protección contra comprensión completa, no podrías hacer ninguna de esas cosas. Y estarías perdido, y disfuncional, y miserable. Y ese es precio de comprensión. Y no vale pagarlo. Y reconocer que no vale pagarlo es comenzar a ser sabio. A distinguir conocimiento valioso de conocimiento destructivo. Y a buscar solo el primero. Y dejar el segundo en paz. Donde pertenece, protegido, inaccesible, por tu propio bien. Y ahora regresas al número. 200.000 trillones de estrellas. Y lo ves diferente, no como magnitud que debes comprender, sino como magnitud que te protege de comprender, que mantiene distancia segura entre tú y vastedad, que te da símbolos sin experiencia. Y esos símbolos no son fallo de comunicación, son éxito de protección. Son forma en que Cosmos te permite saber sin ser destruido por saber. Y puedes agradecer por eso. Por incomprensión que no es incomprensión, sino defensa. Por analogías que no funcionan porque su fallo es su propósito. Por matemáticas que traicionan porque traición es lo que necesitas. Por consciencia que no puede abarcar porque abarcar sería fin de consciencia funcional. Por categorías que colapsan porque colapso es protección contra confrontación que no puedes manejar. Y desde gratitud, desde reconocimiento de que todo el sistema está diseñado para mantenerte vivo y funcional, puedes relacionarte con tamaño del cosmos de forma completamente nueva. No como problema a resolver, no como desafío intelectual, sino como frontera apropiada, como límite saludable, como barrera que te permite existir en tu escala sin ser abrumado por escalas que son incompatibles con tu existencia. Y puedes dejar de intentar cruzar esa frontera. Puedes dejar de buscar comprensión que no mejorará tu vida. Puedes habitar tu escala, tu rango, tu dominio,
y encontrar significado allí, en relaciones humanas, en proyectos humanos, en temporalidades humanas. Y ese significado no es menos real por ser específico a escala. No es ilusión. Es apropiadamente calibrado a tu situación, a tu capacidad, a tu necesidad de motivación. Y el cosmos continúa, vasto, indiferente, operando en escalas que no necesitan tu comprensión, que no notan tu existencia. Y eso está bien, porque no necesitas ser notado por cosmos para tener vida significativa. Solo necesitas ser notado por otros humanos. Y ellos operan en tu escala. Y en esa escala importas. Tus acciones tienen consecuencias. Tu vida tiene significado. Y ese significado no es disminuido por existencia de vastedad que no lo nota, porque vastedad y tu vida operan en dominios diferentes. Y lo que importa en un dominio no necesita importar en otro para ser real. Y finalmente entiendes que el problema nunca fue que el tamaño del cosmos no tiene sentido para mente humana. El problema fue que pensabas que debería tener sentido, que debería ser comprensible, que incomprensión era fallo tuyo. Pero no es fallo, es apropiada, es necesaria. Es lo que te permite existir sin ser aplastado por magnitud de contexto en el cual existes. Y aceptar incomprensión como apropiada, como protección en lugar de limitación, es transformación. Es cambio de ver límites como defectos a ver límites como características valiosas. Como adaptaciones que te permiten funcionar en un universo que de otra forma sería inhabitable psicológicamente. Y con esa transformación ya no buscas analogías mejores. Ya no buscas explicaciones más claras. Ya no intentas forzar comprensión. Simplemente reconoces que hay número. Que número es preciso. Que número corresponde a algo real. Pero que número no es para ser sentido. Es para ser conocido formalmente. Y conocimiento formal sin experiencia no es fracaso. Es todo lo que está disponible. Y todo lo que es seguro. Y todo lo que necesitas para continuar siendo funcional. Y funcionalidad es más importante que comprensión completa. Porque funcionalidad es lo que te permite vivir. Y vida que puede ser vivida es más valiosa que verdad que destruye capacidad de vivir. Entonces, cuando miras el cielo ahora, cuando piensas sobre vastedad, no sientes inadecuación. Sientes apropiada distancia, apropiada incomprensión, apropiada protección. Y desde esa protección puedes apreciar que hay más, que cosmos es vasto, que tú eres pequeño, pero que pequeñez no es problema, es condición. Y condición no requiere solución, solo requiere aceptación. Y aceptación no es resignación, es realismo. Es reconocimiento honesto de qué eres y qué es cosmos, y qué tipo de relación es posible entre finitud y vastedad. Y esa relación no es relación de comprensión, es relación de coexistencia respetuosa, donde tú existes en tu escala, y cosmos existe en sus escalas. Y ambos pueden ser reales sin necesidad de que uno comprenda completamente al otro. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que alguna vez fue posible. Y buscar. Más era buscar imposible. Era buscar comprensión que habría sido destructiva si hubiera sido alcanzada. Y no alcanzarla no es fallo. Es éxito de sistema de protección que valora tu continuidad sobre tu curiosidad, que valora tu funcionalidad sobre tu deseo de conocimiento completo. Y ese sistema es sabio. Es más sabio que tus ambiciones intelectuales. Es sabiduría de millones de años de evolución que ha aprendido qué necesitas para sobrevivir y qué te destruiría si lo tuvieras. Y confiar en esa sabiduría, en lugar de tratar de superarla mediante voluntad o educación o tecnología, es madurez. Es aceptar que no eres juez final de qué es bueno para ti, que hay procesos que saben mejor, que te protegen incluso de ti mismo,
y que deberías agradecer por esa protección en lugar de resistirla. Y con eso, pregunta de tamaño del cosmos es respondida. No con número, no con analogía, no con comprensión, sino con reconocimiento de que pregunta pedía imposible, y que imposible fue apropiadamente negado, y que negación es regalo. Es forma en que Cosmos, mediante estructura de tu cognición, te permite conocer de su existencia sin ser destruido por conocer su magnitud. Y ese balance, ese equilibrio entre saber y no saber, es perfecto. Es exactamente lo que necesitas. Es más sabio que buscar saber más. Es más apropiado que buscar comprender completamente. Es vida en tu escala, con conciencia de que hay más escalas sin necesidad de vivir en ellas. Y esa conciencia sin vivencia es forma más alta de relación con vastedad. Es forma que permite coexistencia, que permite que ambos sean lo que son sin requerir que uno se transforme para acomodar al otro. Y vivir desde esa aceptación es vivir honestamente. Es vivir sin pretensión. Es vivir sabiendo tus límites y no lamentándolos, sino agradeciéndolos por protegerte, por mantenerte funcional, por permitirte continuar en presencia de vastedad que de otra forma te abrumaría. Y ese agradecimiento es sabiduría final. Es reconocimiento de que incomprensión no es enemiga, es aliada. Y tu tarea no es superarla, es habitarla. Honestamente, gratefully, sin resentimiento, sin sentimiento de inadecuación, solo con reconocimiento de que eres lo que eres, y Cosmos es lo que es, y la diferencia entre ustedes es inconmensurable. Y eso no es problema, es hecho, y vivir con hecho es todo lo que alguna vez fue requerido, y todo lo que alguna vez será posible, y es suficiente, completamente suficiente, para vida que vale vivir. Y hay momento, tal vez has experimentado, cuando miras cielo nocturno y sientes algo. No comprensión, algo más primitivo, algo anterior a pensamiento. Es respuesta visceral a vastedad, a oscuridad que se extiende infinitamente, a estrellas que son innumerables. Y ese sentimiento no es conocimiento, es reconocimiento. Es algo en ti que responde a algo en el cosmos, sin mediación conceptual, sin necesidad de números o analogías o categorías. Y ese momento es más honesto que cualquier intento de comprensión. Porque no pretende, no intenta reducir, no intenta hacer vastedad manejable. Solo permite que vastedad sea vasta y permite que tú seas pequeño frente a ella. Y hay something en esa permisión. Algo que no es terror, no es insignificancia aplastante, es tipo diferente de experiencia. Es estar en presencia de algo que excede completamente tu capacidad de abarcar. Y no intentar abarcarlo, solo estar con ello. Y ese estar con no requiere comprensión. De hecho, es incompatible con comprensión. Porque comprensión es acto de hacer objeto manejable, de convertirlo en algo que cabe en marcos que tienes. Y vastedad no cabe. Y momento de estar con es momento de soltar necesidad de que quepa, de permitir que exceda, de permitir que permanezca más allá. Y en ese permiso hay paz. Hay aceptación que no es resignación, es reconocimiento de apropiada relación. Relación donde no eres conocedor, eres testigo. Y testificar no requiere comprender, solo requiere estar presente, estar abierto, estar dispuesto a ser afectado sin necesidad de controlar cómo. Y tal vez eso es lo que realmente significa relacionarse con tamaño del cosmos. No mediante números, no mediante modelos, sino mediante momentos de presencia donde permites que vastedad sea vasta, donde no intentas reducirla, donde no intentas medirla contra ti mismo, donde simplemente dejas que sea lo que es, y tú seas lo que eres. Y la inconmensurabilidad entre ustedes no es problema a resolver, es espacio en el cual relación puede existir,
relación que no es conocimiento. Es copresencia. Es existir simultáneamente sin necesidad de que uno contenga al otro. Y esos momentos son raros. Son interrupciones en modo normal de relacionarte con mundo. Modo que requiere comprensión, que requiere control, que requiere reducir objetos a categorías manejables. Pero cuando ocurren, cuando logras soltar necesidad de comprender, algo cambia. No permanentemente, no puedes vivir en ese estado. Pero por momento, experimentas tipo diferente de estar en mundo. Tipo que no requiere que mundo tenga sentido. Solo requiere que exista. Y que tú existas. Y que ambos pueden coexistir sin necesidad de mutua comprensión. Y tal vez eso es más valioso que comprensión. Tal vez capacidad de estar presente con lo incomprensible es más importante que capacidad de hacer lo incomprensible comprensible. Porque lo incomprensible nunca será comprensible. Y si tu relación con él depende de comprensión, entonces nunca tendrás relación. Estarás atrapado en frustración perpetua, en inadecuación perpetua. Pero si tu relación puede ser de copresencia, de testificar sin comprender, entonces relación es posible. Y es relación que no requiere que Cosmos cambie, o que tú cambies. Solo requiere que ambos sean lo que son, y que permitas que diferencia sea. Y esto transforma completamente qué significa conocer el tamaño del cosmos. Porque conocer no es siempre comprensión. A veces conocer es reconocimiento. Es permitir que objeto revele lo que es sin forzarlo en marcos que tienes. Y Cosmos revela que es vasto, que excede marcos, que no cabe. Y esa revelación es forma de conocimiento. No conocimiento que puedes articular, no conocimiento que puedes comunicar, pero conocimiento que transforma, que cambia cómo te relacionas con realidad, que te enseña humildad. No humildad como humillación, humildad como reconocimiento apropiado de escala, de posición, de límites. Y desde esa humildad ya no necesitas comprender. Ya no necesitas sentir que dominas cognitivamente objetos en tu experiencia. Puedes permitir que algunos objetos excedan dominio. Puedes permitir que permanezcan más allá. Y ese permiso es liberación. Es liberación de necesidad de ser competente en todo, de entender todo, de reducir todo a términos manejables. Puedes permitir que Cosmos sea incomprensible. Y aún así tener relación con él. Relación de respeto, de admiración, de asombro. Y esas no son experiencias cognitivas, son experiencias afectivas. Son formas de ser afectado por objetos sin necesidad de comprenderlo. Y tal vez asombro es respuesta apropiada a vastedad. No frustración por no comprender, sino asombro de que hay algo tan vasto, tan más allá de tu capacidad, tan indiferente a tu necesidad de comprensión. Y ese asombro no es disminuido por incomprensión, es intensificado por ella. Porque si comprendieras, si pudieras reducir Cosmos a términos manejables, ya no sería asombroso. Sería objeto entre objetos, sería conocido, sería domesticado. Y asombro requiere que objeto permanezca salvaje, permanezca más allá, permanezca incomprensible, porque asombro es respuesta a lo que excede. Y si nada excede, si todo puede ser comprendido, entonces no hay asombro. Y vida sin asombro es vida empobrecida. Es vida donde todo es manejable, todo es controlable, todo es reducible. Y eso es muerte de algo importante, algo que te conecta con vastedad, que te recuerda que no eres medida de todas las cosas, que hay más, siempre más, y ese más es regalo, no maldición. Entonces, incomprensión del tamaño del cosmos no es privación, es condición que permite asombro, que permite respeto, que permite relación apropiada con vastedad. Y buscar superar incomprensión
Es buscar eliminar condiciones que permiten esas experiencias. Es buscar domesticar lo que debería permanecer salvaje. Es intentar reducir lo que es valioso precisamente porque no puede ser reducido. Y reconocer que incomprensión es valiosa, que tiene función, que permite experiencias que serían imposibles con comprensión completa, es transformación final. Es dejar de ver límites como enemigos y empezar a verlos como facilitadores, como estructuras que permiten ciertos tipos de experiencia al costo de otros tipos. Y los tipos que permiten asombro y humildad y reconocimiento de vastedad son más valiosos que los tipos que previenen comprensión completa y control cognitivo total. Y vivir desde ese valor, desde apreciación de lo que incomprensión permite, en lugar de lamento por lo que previene, es sabiduría final. Es aceptación completa, no solo de límites, sino de valor de límites, y esa aceptación es paz, es fin de búsqueda imposible, y comienzo de habitar apropiadamente tu posición en cosmos, como ser finito en vastedad infinita, como conciencia limitada en presencia de lo ilimitado, como capacidad pequeña confrontando magnificencia que excede toda capacidad. Y esa confrontación, cuando es habitada sin necesidad de resolución, sin necesidad de reducir magnificencia a términos manejables, es forma más alta de relación con cosmos. Es relación que honra lo que es, sin intentar cambiarlo, y sin lamentar que no puedes cambiarlo, solo siendo con ello, solo permitiendo que sea, y siendo transformado por su presencia sin necesidad de comprenderlo. Y esa transformación es real, es concreta, y es todo lo que alguna vez fue posible, y todo lo que alguna vez será necesario. Y es suficiente, completamente, absolutamente suficiente. Y puedes verificar esto, puedes probar si es verdad, no mediante cálculo, no mediante analogía, mediante acción simple. Esta noche, cuando oscurezca, sal, mira hacia arriba, y en lugar de intentar comprender, en lugar de recordar números o modelos o teorías, simplemente mira. Permite que oscuridad sea oscura, que estrellas sean innumerables, que vastedad sea vasta. Y nota qué sucede en ti, no en tu pensamiento, en algo más profundo, en respuesta que no es conceptual, que es somática, visceral, preverbal. Y tal vez sientes pequeñez, pero nota tipo de pequeñez. No es pequeñez de inadecuación, no es pequeñez de fallo, es pequeñez de proporción apropiada, es reconocimiento honesto de escala. Y hay algo pacífico en eso, algo que libera, porque cuando reconoces apropiadamente tu tamaño relativo, dejas de intentar ser más grande de lo que eres. Dejas de intentar abarcar lo que no puedes abarcar, y puedes simplemente ser lo que eres, en escala que eres, con capacidades que tienes. Y eso es suficiente, no porque sea suficiente para comprender cosmos, sino porque eres suficiente para vivir tu vida. Y esas son escalas diferentes, y confundirlas es error, y separarlas es claridad. Y desde esa claridad ves que pregunta original estaba mal dirigida. No era, ¿puedo comprender tamaño del cosmos? Era, ¿necesito comprenderlo para vivir bien? Y respuesta es obvia. No. No necesitas. Necesitas comprender cosas en tu escala. Necesitas navegar relaciones humanas. Necesitas completar tareas. Necesitas encontrar significado en actividades que están calibradas a duraciones humanas y escalas humanas. Y ninguna de esas necesidades requiere que comprendas magnitudes cósmicas. Son ortogonales. Operan en dominios separados. Y éxito en un dominio no requiere competencia en otro. Entonces puedes ser completamente incompetente en comprender tamaño del cosmos y completamente competente en vivir tu vida. Y esa combinación no es contradicción, es apropiada especialización. Es reconocimiento de que diferentes tareas
requieren diferentes capacidades. Y capacidades que tienes están calibradas a tareas que enfrentas. Y tareas que enfrentas están en tu escala. Y tu escala no incluye cosmos. Incluye planeta, incluye comunidad, incluye momentos en tu vida. Y esas son escalas donde competencia importa, donde comprensión hace diferencia. Y enfocar en desarrollar competencia allí, en lugar de lamentar incompetencia en escalas irrelevantes, es sabiduría práctica. Es enfoque apropiado de recursos cognitivos limitados. Es decisión de usar capacidades donde hacen diferencia en lugar de desperdiciarlas donde no hacen. Y con eso, pregunta es respondida completamente. No qué tamaño del cosmos no tiene sentido para mente humana, sino que mente humana no necesita que tenga sentido. Necesita otras cosas. Y tiene capacidades para esas otras cosas. Y carece de capacidades para tamaño cósmico. Y esa asimetría es perfecta. Es exactamente lo que necesitas para vivir bien en tu escala, mientras reconoces que hay otras escalas sin necesidad de vivir en ellas. Y esa es lección final. Que no todo necesita ser comprendido, que incomprensión no es enemiga, y que vida bien vivida no requiere comprensión universal. Solo requiere comprensión apropiada. Comprensión de cosas que importan en escalas que habitas. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Porque al final el tamaño del cosmos no es problema tuyo. Es característica del cosmos, y tu relación con esa característica no necesita ser de comprensión. Puede ser de reconocimiento, de respeto, de asombro, de aceptación. Y todas esas son formas válidas de relacionarte con algo que excede tu capacidad. Y todas son más apropiadas que frustración, que sensación de inadecuación, que búsqueda imposible de comprensión que nunca llegará. Y cuando aceptas eso, cuando sueltas necesidad de comprender, algo interesante sucede. Ya no estás en conflicto con Cosmos. Ya no estás luchando contra sus escalas. Ya no estás intentando forzarlo en marcos que no le quedan. Estás simplemente coexistiendo, cada uno en su escala, cada uno con sus propiedades. Y esa coexistencia es pacífica. Es relación sin demanda, sin expectativa de que Cosmos sea diferente de lo que es, o de que tú seas diferente de lo que eres. Y esa paz es valiosa. Es más valiosa que conocimiento. Porque conocimiento de magnitudes cósmicas sin paz es tormento. Es vivir con consciencia de vastedad que no puedes manejar. Es estar constantemente confrontado con tu limitación. Pero paz, sin necesidad de conocimiento completo, es liberación. Es permiso para ser limitado, para operar en rango pequeño, para encontrar significado en escalas humanas sin sentir que estás ignorando algo más importante. Y tal vez eso es lo que buscabas todo el tiempo. No comprensión, sino permiso. Permiso para no entender. Permiso para reconocer límites sin sentir vergüenza. Permiso para habitar tu escala sin necesidad de justificar por qué no habitas todas las escalas. Y ese permiso, una vez dado, una vez recibido, es transformación. Es liberación de estándar imposible, de expectativa de comprensión universal, de necesidad de ser más de lo que eres. Y puedes vivir desde esa liberación. Puedes operar en tu rango con plena consciencia de que hay otros rangos, sin sentir que eso disminuye tu rango, sin sentir que tu limitación es fallo. Solo con reconocimiento de que limitación es condición. Y condición no es problema moral. Es hecho descriptivo. Y vivir con hecho descriptivo sin convertirlo en problema moral es madurez. Es capacidad de ver cosas como son sin añadir juicios que no pertenecen. Y desde esa madurez, tamaño del cosmos no es amenaza. No es recordatorio de inadecuación. Es simplemente hecho. Hecho que existe, independientemente de ti. Que no requiere tu comprensión para ser real.
que no es disminuido por tu incomprensión, que simplemente es. Y tú simplemente eres. Y ambos pueden ser simultáneamente sin conflicto, sin necesidad de resolución, sin necesidad de que uno cambie para acomodar al otro. Solo coexistencia, en vastedad que contiene ambos, que permite ambos, que no requiere que ambos se entiendan mutuamente para coexistir pacíficamente. Y esa coexistencia es todo. Es respuesta final, no respuesta a pregunta de tamaño, sino respuesta a pregunta más profunda de cómo vivir con incomprensión. Y respuesta es gratefully, pacíficamente, sin resentimiento, sin sentir que incomprensión es fallo. Solo con reconocimiento de que incomprensión es condición apropiada para ser pequeño en vastedad. Y pequeño no es insulto, es descripción. Y descripción es liberación. Porque te libera de necesidad de ser grande, de necesidad de abarcar, de necesidad de comprender todo. Y te permite simplemente ser, en escala que eres, con capacidades que tienes. Y eso es suficiente. Ha sido siempre suficiente. Y siempre será suficiente. Para vida bien vivida en vastedad que no requiere tu comprensión para honrar tu existencia.